Mientras los fuegos artificiales estallaban sobre su carpa de boda de 1000 euros, me alejé silenciosamente, divorciada, olvidada, descartada. Pero llevaba algo que ellos no tenían, la verdad. No comenzó con gritos, ni portazos, ni manchas de lápiz labial en cuellos. No. El desmoronamiento de un matrimonio de 30 años ocurre de manera mucho más silenciosa que eso. Está en cómo alguien deja de preguntarte cómo dormiste. En cómo cierran la puerta del coche un poco demasiado rápido. En cómo voy a trabajar hasta tarde se convierte en una rutina tan fluida que olvidas que alguna vez corrieron a casa solo para ver tu rostro. Carlos y yo construimos todo desde la nada. Nos conocimos en nuestros 20, trabajando en prácticas no remuneradas en una pequeña agencia de marketing en Bilbao. Él gestionaba clientes, yo preparaba las presentaciones. Vivíamos de comida para llevar y compartíamos un colchón pequeño durante 2 años, riendo de lo pobres que éramos. Cuando nació Lucía, lloramos en el suelo del hospital porque no teníamos una cuna lista. Él juró que nos daría el mundo. Y por un tiempo, lo hizo. Compramos una casa con tejas de cedro y ventanas altas en la provincia de Girona. Dejé de trabajar para criar a Lucía. El negocio de Carlos despegó, luego se disparó. Añadimos un solarium, un jardín, luego un segundo coche. Me compró pendientes de diamantes para nuestro 10º aniversario. Los usé una vez. No noté cuando las cosas comenzaron a cambiar. O tal vez sí, pero me negué a nombrarlo. Las reuniones tardías. Los ojos vidriosos cuando hablaba. Como ya no buscaba mi mano, ni siquiera en la iglesia. Me dije que todos los matrimonios se suavizan con el tiempo. Me dije que estaba cansado. Me dije muchas cosas. Para cuando Lucía se fue a la universidad, la casa se sentía demasiado grande para nosotros dos. Carlos comenzó a dormir en la habitación de invitados de abajo por su espalda. Traía a casa vino que no me gustaba y no notaba cuando no lo bebía. Nuestras cenas eran silenciosas. Aprendí a tragar noches enteras sin una palabra. Lo peor no era la ausencia de amor, era la ausencia de atención. Podría haber sido un fantasma. Algunas noches me paraba al final de nuestro pasillo, solo observándolo a través de la puerta entreabierta. La forma en que miraba su teléfono, sonriendo a una pantalla que no podía ver. Nunca pregunté quién era. No quería escucharlo mentir. En cambio, doblaba la ropa. Cocinaba la cena. Pagaba las facturas. Mantuve el ritmo de nuestra vida como si el impulso pudiera de alguna manera reparar la fractura. Pero en el fondo, ya lo sabía. Hay un tipo de muerte que ocurre antes de que algo termine en papel. Morí lentamente en esa casa, cortada en pedazos finos e invisibles. Nadie lo notó. Ni siquiera yo. Hasta que un día, él hizo algo imperdonable. Me miró desde el otro lado de la mesa del comedor y dijo: «Creo que ambos sabemos que este matrimonio ya no funciona». Y así, después de 3 décadas de construir una vida, se alejó. Y por primera vez, me quedé lo suficientemente quieta como para darme cuenta, ya me había ido. Solo me entregó una carpeta beige a través de la mesa del comedor, con la misma naturalidad que si estuviera pasando la sal. La abrí con dedos temblorosos y encontré mi nombre allí, impreso en tinta que parecía demasiado tranquila para lo que significaba. Isabel María Gómez, seguido de frases legales que drenaron todo el color de mi piel. «Ya firmé», dijo, doblando su servilleta con precisión quirúrgica. «Es todo bastante directo». Directo. 30 años comprimidos en 15 páginas. Sin explicación. Sin disculpa. Solo firmas y términos de acuerdo. No se inmutó. No me pidió que dijera nada. Se levantó, enjuagó su plato y salió de la habitación como si fuera cualquier otra noche. No lloré de inmediato. Me quedé en esa silla casi 1 hora, con la carpeta aún abierta frente a mí, mientras el lavavajillas zumbaba a mi espalda. Miré mi nombre como si perteneciera a otra persona. La semana siguiente, mientras aún me despertaba en medio de la noche buscando a un esposo que ya no era mío, salieron las fotos. Carlos. Con un traje azul marino a medida. Tomado de la mano con una mujer al menos 20 años menor que yo. Ella tenía el cabello negro brillante, piel oliva y un vestido que se adhería a ella como confianza. El pie de foto en el sitio web la llamaba Elena Vargas, una figura emergente en los círculos de finanzas privadas. Sonreían como si no tuvieran nada que ocultar. Lucía llamó esa noche. Su voz era cuidadosa, como si estuviera caminando sobre cristales rotos. «Mamá, creo que todos deberíamos intentar ser civilizados. Ya es bastante complicado». No pude ni hablar. Quería gritar, preguntarle si lo sabía, si había conocido a Elena, si había ayudado a organizarlo todo. Pero solo escuché. Tragué mi furia. Asentí aunque no podía verme.
Sé que duele, susurró. Pero seamos elegantes, ¿de acuerdo? Por ti. Elegantes. Querían que sangrara con dignidad. Fue mi abogado quien finalmente me dijo la verdad que no quería escuchar. Deslizó una serie de documentos sobre la mesa, escrituras, transferencias, fideicomisos ocultos. Todos ejecutados legalmente en los meses previos al divorcio. Todo ha sido transferido, dijo. Principalmente a nombre de Lucía. Probablemente una táctica para evitar que se dispute. Mi respiración se detuvo. Mi nombre, borrado de la escritura de la casa, de las cuentas de inversión, del negocio que comenzamos juntos. Estaba siendo eliminada. No divorciada, eliminada. Carlos no solo había dejado de amarme. Había estrategizado mi eliminación. Caminé a casa ese día no como esposa, ni madre, ni siquiera como mujer. Caminé a casa como una sombra sin nada que perder. Y en esa oscuridad, algo se agitó dentro de mí. No lágrimas. No lástima. Algo más afilado. Algo más fuerte. Algo que recordaba cada detalle. Cada fecha. Cada mentira. Y susurró, quémalo todo. El nuevo apartamento olía a lejía y a pegamento de madera desconocido. Un piso de una habitación sobre una tintorería, con paredes finas y una puerta de armario torcida en la cocina. Traje solo lo que cabía en mi coche, una maleta, algunos libros viejos y una lata de té de menta que no había tocado desde las Navidades. La primera noche, dormí en el suelo porque la cama aún no había llegado. La farola de fuera parpadeaba como si no pudiera decidirse. Miré al techo e intenté imaginar un futuro donde no fuera la señora Isabel Gómez. No pude. Carlos no se puso en contacto. Lucía sí, una vez. Dejó algunas cajas que no pedí y se quedó el tiempo suficiente para quejarse de la iluminación. Papá dice que elegiste un buen lugar, ofreció. La miré, realmente la miré, y me pregunté si siquiera sabía lo que él había hecho. No lo elegí, dije. Fue lo que pude pagar. Se mordió el labio, pero no dijo nada. Su teléfono vibró, y se fue antes de que pudiera preguntar quién era. Una semana después, vi el titular. Carlos Gómez se casará con Elena Vargas en una ceremonia privada junto al lago. Había fotos del lugar, carpas blancas, lámparas de araña colgadas de robles, arreglos florales que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Había un vídeo con dron. Un clip promocional. Incluso un hashtag. No se sentía como una boda. Se sentía como una marca. Lucía no me invitó. Dijo que no quería hacer las cosas incómodas. En cambio, me preguntó si estaría bien firmar los documentos finales del divorcio ese día, el mismo día que Carlos se casó con otra. Dije que sí. ¿Qué más había que decir? Entonces, mientras ellos intercambiaban votos bajo un cielo salpicado de confeti dorado, yo estaba sentada frente a un empleado judicial en una sala fría y fluorescente. La pluma en mi mano tembló una vez. Solo una vez. Luego firmé. Mi nombre. Una línea. El fin de una vida que construí desde mis 20. Después, salí a la calle. El aire estaba cargado con el calor de julio y el escape de los coches. Al otro lado de la carretera, una pareja reía mientras equilibraba conos de helado, sin darse cuenta de que una mujer estaba siendo borrada 2 pisos más arriba. No lloré. No porque no doliera, sino porque dolía en un lugar que ya no sangraba. De vuelta en mi apartamento, vi una transmisión en vivo en la que alguien había etiquetado a Lucía. Elena estaba riendo, girando bajo luces de hadas con un vestido blanco sin espalda. Carlos parecía más joven. Más ligero. Bien por ellos, pensé. Que bailen. Que brinden por su victoria. Que piensen que se acabó. Porque mientras ellos descorchaban champán, yo estaba sacando viejos archivos de impuestos. Correos electrónicos. Contratos. Cronologías. Pensaron que desaparecería como una buena y silenciosa esposa. Pero ya no estaba en silencio. Que celebren. Ya había comenzado a preparar mi queja. Todo comenzó con Bruno. Nuestro Golden Retriever, de 11 años y demasiado leal para su propio bien, aún seguía a Lucía como si estuviera hecha de luz solar. Cuando ella me visitaba una vez a la semana por culpa o costumbre, él venía con ella, meneando la cola, con la respiración pesada, buscando el hogar que ya no teníamos. Me arrodillé junto a él un día y rasqué detrás de sus orejas. Su collar era viejo, deshilachado, aún tenía la placa de metal que decía Familia Gómez en letras desvaídas. Tú todavía llevas el nombre, susurré. Veamos qué más puedes llevar. Esa noche, llamé a Miguel. No habíamos hablado en 5 años, no desde que lo ayudé con su divorcio cuando su esposa vació sus ahorros y se fue a Costa Rica. Me debía, y lo sabía. Necesito algo discreto, dije.
3 días después, tenía un rastreador GPS del tamaño de una moneda y un chip de grabación incrustado en un colgante de plástico que parecía un amuleto para perros. Bruno meneó la cola mientras se lo ponía. Lucía nunca lo notó. Desde ese momento, grabé todo lo que escuchaba. Cada conversación. Cada llamada telefónica hecha a su alcance. Descargaba los archivos semanalmente y escuchaba por la noche, con el oído pegado al silencio, esperando que algo se rompiera. No tomó mucho tiempo. Un martes por la tarde, capté la voz de Elena, fría, cortante, calculadora. No te preocupes por ella, dijo. Ya está fuera del cuadro. Los papeles son sólidos. No puede tocar ni un céntimo. Luego la voz de Carlos, amortiguada pero inconfundible. Se desvanecerá. Isabel no tiene lo que hace falta. Está agotada. No me inmuté. No lloré. Guardé el archivo y seguí adelante. Elena fue la siguiente. Comencé con lo poco que era público, redes sociales, comunicados de prensa, menciones en biografías de empresas. Pero cada búsqueda llegaba a un muro. Su presencia en línea estaba curada como la de un político, impecable, estéril, controlada. Así que cavé más profundo. Su licencia de conducir había sido emitida hacía solo 3 años, en Madrid, bajo el nombre de Elena Vargas. Pero un registro de propiedad en Alicante listaba a una Elena Vargas como la antigua copropietaria de un piso vendido bajo presión. Ese nombre me llevó a un documento judicial sellado, una orden de alejamiento de un hombre cuyo nombre estaba tachado. Otra búsqueda reveló un registro de boda que nunca se cumplió. Había estado comprometida antes. La boda nunca ocurrió. Sin razón listada. Pero la pista más condenatoria vino de una pequeña clínica ginecológica en Valencia. Llamé fingiendo confirmar una cita. No hay registro de ninguna Elena Vargas ni Lena Vargas que haya sido atendida aquí, dijo la recepcionista. Y ni siquiera ofrecemos servicios prenatales. Mintió. Mintió sobre todo. Entonces recordé a Rosa. Rosa Martínez había estado con nosotros durante casi 8 años. Silenciosa, cuidadosa y meticulosa, mantenía nuestra casa funcionando mientras yo me ahogaba en silencio. Carlos la despidió una semana antes de la boda sin previo aviso. Sin indemnización. Solo le dijo que ya no necesitarían ayuda. La encontré trabajando a tiempo parcial limpiando oficinas en Zaragoza. Parecía sorprendida cuando aparecí, pero me recibió con brazos cansados. No sabía si querrías verme, dijo. Pensé que tal vez les creías. Necesito saber qué escuchaste, dije. ¿Qué viste? Se sentó, se limpió las manos y me miró directamente a los ojos. Hablaban delante de mí, dijo. Pensaban que no entendía español. Recuerdo cada palabra. Alcancé su mano, y ella la apretó. Ambas sabíamos, la guerra había comenzado oficialmente. El tribunal olía a madera vieja y sudor frío. Todo era beige, las paredes, las sillas, incluso las expresiones de las personas que pensaban que ya habían ganado. Carlos estaba sentado junto a Elena en la mesa de la defensa, con la espalda recta y compuesto. Ella llevaba seda color crema y una sonrisa tensa, como si estuviera audicionando para la piedad. Lucía estaba sola, 3 filas detrás de ellos, aferrando su bolso como si fuera un salvavidas. Sus ojos se encontraron con los míos una vez, inseguros, culpables, y luego bajaron. Mi abogado se levantó primero. Señoría, hemos presentado grabaciones de audio como prueba. Fueron capturadas dentro del hogar de los Gómez utilizando un dispositivo de grabación colocado legalmente, antes de la finalización del divorcio. El abogado de Carlos objetó. Fue desestimado. La primera grabación sonó, baja y granulada a través de los altavoces del tribunal. La voz de Carlos. Se desvanecerá. Isabel no tiene lo que hace falta. Está agotada. Una pausa. Luego Elena. Bien. Quiero que la borren. Como si nunca hubiera sido parte de esto. Nadie se movió. Nadie respiró. No parpadeé. Lo había escuchado 20 veces antes. Pero ahora, ellos también lo escucharon. La postura de Elena cambió, sus hombros se tensaron, su boca se aplanó en una línea dura. Carlos no la miró. Ni a mí. Lucía cubrió su boca con ambas manos. Las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. El segundo archivo fue peor, Elena riendo. Es demasiado orgullosa para gritar. Ese es el problema con mujeres como ella. Solo retiras la alfombra, y se sientan ahí agradeciéndote por el suelo. Un silencio cayó sobre la sala como ceniza. Luego llamaron a Rosa al estrado. Juramentó en español, aunque hablaba inglés perfectamente. Su voz era baja pero deliberada, sus ojos nunca abandonaron el jurado.
Pensaron que no entendía, dijo. Pero limpié esa casa durante 8 años. Escuché todo. Una tarde, estaba limpiando el pasillo de arriba. La puerta estaba abierta. El señor Gómez dijo, una vez que la escritura esté a nombre de Lucía, Isabel no podrá tocarla. Y la señorita Vargas, dijo, que se pudra. Que coma viejos recuerdos. Jadeos resonaron detrás de mí. El juez golpeó el mazo una vez para pedir silencio. El rostro de Elena se retorció. Está mintiendo, espetó. Es una limpiadora. Probablemente. Su abogado le agarró el brazo, pero ya era tarde. Su voz, antes dulce y cuidadosa, se quebró como vidrio. Está tratando de destruirnos. El juez levantó una ceja. Usted está haciendo un buen trabajo destruyéndose sola, señorita Vargas. Lucía se puso de pie, temblando. No lo sabía, dijo a nadie en particular. Dios, no lo sabía. Y luego se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, bordeados de vergüenza. Pero detrás de ellos estaba la niña que crié, la que solía llorar por muñecas rotas, que una vez se metió en mi cama cuando los truenos sacudían las ventanas. Boca, lo siento. Asentí una vez. No porque necesitara una disculpa, sino porque en ese momento, supe. Todavía tenía a mi hija. Y ellos no tenían nada real. El fallo llegó un miércoles. El tribunal estaba menos lleno que los días anteriores. La prensa se había mudado a escándalos más frescos, y el costoso equipo legal de Carlos parecía haber envejecido una década. Elena no apareció. Había huido 2 días antes, justo después de su acusación. Fraude, identidad falsificada, documentación médica falsificada. Su fianza había sido pagada, pero apenas. Carlos estaba solo. Cuando el juez leyó la decisión, no celebré. No exhalé. Solo observé cómo la tinta se secaba en las páginas de mi vida mientras se registraba el veredicto. La mitad de los bienes matrimoniales devueltos. 2 propiedades desbloqueadas y transferidas de nuevo. Las acciones de la empresa congeladas pendiente de revisión federal. El tribunal se vació lentamente. Carlos no me miró. Ni una vez. Me pregunté si siquiera era capaz de sentir vergüenza, o si el hombre con el que me casé había desaparecido mucho antes de que lo notara. Afuera, Lucía esperaba en las escaleras del juzgado, abrigada con un abrigo a pesar del sol. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. Revisé sus archivos, dijo, con voz suave. Después de que comenzó el juicio. Encontré un contrato antiguo, me hizo firmarlo cuando tenía 22 años. Pensé que era solo un papeleo de seguros. Me entregó una carpeta. Su firma estaba al final de una transferencia de escritura. Estaba fechada 6 meses antes del divorcio. No sabía lo que estaba firmando, dijo. Pero no importa. Es tuyo otra vez. No abrí la carpeta. No necesitaba hacerlo. ¿Le creíste?, dije, en voz baja. Ella asintió. Sí. Un largo silencio pasó. Observé a un pájaro posarse en la barandilla detrás de ella y volar antes de que sus garras pudieran agarrarse. ¿Y ahora?, pregunté. No, dijo. Ya ni siquiera lo reconozco. Su voz se quebró. Pero ahora sé quién eres tú. Y lo siento por haber dudado de eso. Toqué su mejilla, dejé mi mano allí. Todos caemos por cosas, dije. Lo que importa es si seguimos caídos. Ella presionó su frente contra la mía, como solía hacer cuando era pequeña y pensaba que era una forma mágica de transferir pensamientos. Te extrañé, susurró. Yo también. Esa noche, las noticias estallaron. Carlos Gómez, CEO, acusado de ocultar transferencias fraudulentas en medio de procedimientos de divorcio. Siguió una caída en las acciones. Su junta directiva convocó una sesión de emergencia. Había rumores de una renuncia forzada. Apagué el televisor. Me serví un vaso de agua. Me senté en silencio, con el veredicto aún resonando en algún lugar profundo dentro de mí. No hubo fuegos artificiales esta vez. Ni champán. Solo quietud. Y por primera vez, no se sintió vacía. Se sintió ganada. La casa está al borde de un lago tan quieto que refleja el cielo como un cristal. Sin vallas. Sin puertas. Solo agua, árboles y un silencio que se siente como perdón. La encontré un martes a principios de primavera. 2 dormitorios. Un porche con pintura descascarillada. El vendedor me advirtió sobre las tuberías y las ardillas en el ático. La compré de todos modos. Ahora, por las mañanas, riego las vides de tomate que se enroscan a lo largo de mi cerca. Pinto girasoles en trozos de madera.
Camino descalza por el muelle hasta que las plantas de mis pies recuerdan lo que significa tocar la tierra. No hay horario. No hay expectativas. Solo respiración. Solo tiempo. Lucía viene 1 o 2 veces al mes. Trae canela y harina y la última receta que está decidida a dominar. Horneamos pan con dedos torpes y hacemos demasiado ruido para un lugar tan tranquilo. Ahora pregunta antes de abrir los armarios. Dobla las servilletas de la manera que siempre me gustó, triángulos, nunca rectángulos. Algunas tardes, nos sentamos en el porche con tazas de té, las piernas bajo mantas, escuchando cómo el viento se mueve entre los árboles. Me cuenta sobre su vida, las partes honestas ahora. No la versión curada. Escucho sin arreglar. Sin juzgar. Solo, escucho. Una vez, tomó mi mano y dijo, nunca supe lo fuerte que eras. La miré. Yo tampoco. La semana pasada, encontré una carta en el buzón. Sin dirección de remitente. Solo mi nombre en una caligrafía pulcra y deliberada. Dentro, una frase. Nunca fuiste débil. Solo estaba ciego. Sin firma. Pero lo supe. La leí 2 veces. Luego la doblé, la metí en el cajón junto a mi cama y la dejé allí. No para revisitarla. Solo para guardarla, como una flor prensada que ya no necesitas ver para recordar. Esa noche, caminé hasta el lago. La luna flotaba en el agua como un testigo silencioso. Me quedé en el borde mucho tiempo. Luego lo dejé ir todo. Cada mentira. Cada silencio. Cada pedazo de mí que entregué creyendo que era amor. No lloré. No hablé. Solo respiré el aire fresco, lo sentía sentarse profundamente en mis pulmones, y supe. Finalmente estaba libre.